Para los griegos, el agua era uno de los 4 elementos. Para todo ser vivo es un líquido vital. Para muchas empresas y gobiernos en la actualidad, lejos de un servicio, es un negocio. El mundo ha sufrido un crecimiento acelerado desde la primera revolución industrial hasta la fecha. El tema tecnológico, que potenció en algún momento la migración del campo a la ciudad, ha consolidado estos núcleos urbanos, que a su vez, ante la demanda de manufactura, han propiciado el crecimiento demográfico de manera exponencial. El capitalismo lleva la delantera en la carrera, es cierto. Sin embargo, la expansión comercial de las empresas transnacionales y las grandes industrias sin regulación alguna, después del Tratado de Libre Comercio, generaron fenómenos naturales nunca antes vistos. Y es que sí, la contaminación siempre ha existido, pero los niveles de consumo de agua, de contaminación de la misma y de uso corriente en estos grandes centros urbanos industrializados han alcanzado porcentajes exorbitantes. Los gobiernos locales, al igual que los estatales y el federal, se encuentran en una encrucijada. Mientras el derecho al agua es elevado a nivel internacional como un derecho humano, su traslado, bombeo y mantenimiento cuesta, como cualquier otro servicio. Los impuestos recaudados no siempre alcanzan para brindar la mejor atención y ante la demanda de colonos regulares e irregulares, de comunidades que se han visto afectadas por la extracción masiva de este recurso y los ajustes necesarios en el cobro, la ciudadanía, ambientalistas y expertos en el tema alzan la voz. En todo el mundo el agua es un problema, en el país y el Estado también. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo encontrar una solución? ¿Cuál es la salida? ¿Guerras futuras serán por el agua? Con 3/4 partes de agua salada en el mundo y mucha sed, la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional hoy se enfriará con la presencia de 3 conocedores del tema, que por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, sin mojarse mucho y ahorrando líquido, compartirán sus conocimientos con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Peras y Manzanas. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es forzoso hablar. Claro, no por eso no es interesante, todo lo que hablamos acá siempre es interesante, pero es un tema forzoso, es una deuda. Incluso hablar de esto, porque de pronto se invisibiliza, pero el problema ahí está. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal y el día de hoy estoy acompañado de un panel de lujo, como siempre, aquí en Peras y Manzanas. Nos acompaña Estrellita Fuentes, uno de los fichajes recientes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, periodista y consultora, independiente en temas de agua, porque es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Así es, Benjamín, muchas gracias por la invitación, gracias al sistema y por supuesto un honor estar con tan distinguidos personalidades. Claro, también nos acompaña, eres el segundo que repite, porque la primera que repetía un programa era Andrea Farías, le mandamos un saludo a la doctora Andrea, y hoy Carlos Ortiz nuevamente nos acompaña en esta mesa. ¿Cómo estás, Carlos? Doctor, ya sabemos todos, en desarrollo regional, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Igual es un placer y un honor estar con tan distinguidas personalidades y pues a darle al tema del agua, ¿no? Claro, y también nos acompaña de este lado el ingeniero Valenzuela, extitular de Conagua en el estado, también en el estado de Guerrero. Pues vamos, un conocedor del entramado gubernamental que tiene que ver con temas de agua, ¿no? Sí, de hecho, bueno, primero gracias por la invitación. Claro que sí. Es un gusto poder hablar del tema, que es un tema en el cual llevo 47 años trabajando. Entonces, conocemos algunos datos, sabemos de qué se trata, y yo creo que va a ser una plática importante en donde podremos sacar muchas cosas buenas. Claro, se va a activar la Mesa Roja, no hay reglas, ya lo saben. Pueden arrebatarse la palabra sin problemas, solamente con respeto. Cuando haya debate hay que debatir, cuando haya coincidencia hay que coincidir. Y bueno, vamos a tratar de sacar conclusiones, ¿vale? Vamos a arrancar, Estrellita. Yo tengo varias dudas, ¿no? que considero que son legítimas y que considero que la ciudadanía en general también tiene. ¿Hay escasez de agua o no hay escasez de agua en el mundo?
sí hay escasez de agua en términos de que se piensa que si estamos hablando del agua dulce, que es la que se utiliza para consumo humano, estamos hablando aproximadamente del 2% del agua que hay en todo el planeta. Y de esa agua, pues la mayor parte pues está en los polos, está congelada. Ajá. Entonces, la disponibilidad que tenemos pues es del menos del 1% en términos planetarios. Y a eso le agregamos el hecho de que pues nuestras reservas de agua pues cada vez son más limitadas y más demandadas y más sobreexplotadas por el crecimiento poblacional, por la demanda. Pues sí, yo sí hablaría de un tema de escasez. Que hay alternativas, que hay vías, que hay salidas, pues evidentemente las hay, de eso platicaremos en esta mesa, entiendo. Pero pues yo de entrada diría que tenemos que tomar conciencia de que efectivamente si es un recurso que está circulando en el planeta porque pues se evapora, regresa a través de la lluvia, se vuelven a recargar los acuíferos, pero finalmente sí, para mí, yo sí considero que es un recurso limitado. Ok. ¿Dónde escasea entonces, doctor? Si hay escasez, ¿dónde escasea más? ¿En los países más pobres? ¿En los países más ricos? ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo así. México está ubicado en el trópico de Capricornio y en este trópico, si es de Capricornio es de Cáncer. En ambos, ¿no? Sí, en el trópico norte, vamos a decir. En el trópico norte. Está ubicado en la franja donde están los desiertos del mundo. Es decir, si México no tuviera humedad por ambos lados, por ambos océanos, México sería un desierto. 70% del territorio de México es desértico o semidesértico. Entonces somos un país pobre en agua. A medida que nos aproximamos al Ecuador o que nos aproximamos más al norte, hay mucha más agua. En el Ecuador, en el centro de América, hay mucha agua. En el norte hay mucha agua congelada. En Estados Unidos hay mucha agua también. México es un problema que sí tiene problemas de agua, ¿no? Es un país que sí tiene problemas de agua, que sí va a experimentar o está experimentando ya crisis de agua en algunos lugares, ¿no? No necesariamente los más ricos son los más escasos de agua o los que tienen más abundancia de agua, es una cuestión de ubicación, pero también tiene que ver con una cuestión de cómo aprovechamos el agua y cuál es la estrategia de desarrollo en donde los países distribuyen sus recursos hídricos. Al principio, digámoslo, hace unos 60, 80 años, las políticas hídricas estaban enfocadas a grandes obras hidráulicas para poder abastecer de agua a la población y sobre todo a la agricultura, porque con ello podíamos tener alimentos y disponibilidad y era el problema que se tenía que resolver. En la actualidad, las políticas de agua han transitado a ser políticas que pasan por el mercado y que se asignan cuotas de agua y que ya nos empiezan a dejar ver otros horizontes. En estos horizontes ahora sí podemos hablar ya de pobreza de agua y de estrés hídrico, ¿no? Porque el manejo ya es distinto y podemos hablar de eso. Ok, no, pues vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la opinión del Inge. Y a mí me gustaría, bueno, ya una vez que hablamos, si hay escasez, bueno, ya nos explicó aquí el doctor varias cosas sobre este tema. A mí me gustaría que con la experiencia que tiene el ingeniero nos pudiera decir entonces dónde se sitúa México y propiamente Michoacán en este tema de la escasez para ir partiendo de ahí, ¿sí? Pero vamos a ir a una pausa y regresando le damos el balón para que lo remate aquí al ingeniero, ¿sí? Con gusto. No se vayan de acá, esto apenas va arrancando, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, habíamos dicho que íbamos a regresar con la opinión del ingeniero Roberto Valenzuela. Adelante, todos los micrófonos son suyos. Bueno, miren, yo considero que bajo las condiciones en las que estamos actualmente a nivel mundial y a nivel local, sí hay escasez de agua, pero es una escasez que se origina en que cada día tenemos menos disponibilidad de agua dulce. 1, por consumo y desperdicio, y 2, por contaminación. Si consideramos que a nivel mundial el 2% es agua dulce y que de ese 2% el 90% son glaciares,
y solo el 5% es el agua que está en los ríos y manantiales y en los acuíferos subterráneos, pues es muy baja la disponibilidad. Y si a eso le sumamos que en los diversos usos hacemos un uso ostensible sin conciencia, y además en las estadísticas que maneja la Conagua, el 70% de las aguas dulces claras se están contaminando con descargas de aguas residuales, desde descargas domésticas, de ciudades y poblaciones, industrias y principalmente de la agricultura con los retornos de riego, con todos los fertilizantes que se lavan cuando los sistemas de inundación regresan el agua a los drenes y eso va a los cuerpos receptores. Entonces, eso está haciendo que la disponibilidad cada vez sea mayor. El otro tema es la concentración en las ciudades principalmente, en donde la demanda de agua empieza a crecer y el estrés se empieza a ver más evidente. ¿Por qué? Pues porque no solamente se demanda agua para los servicios básicos de la población, pues se demanda agua para las otras actividades productivas que hay, el turismo, la industria y la agricultura que está cerca de las ciudades. Ahora, el tema es, por ejemplo, México tiene 654 acuíferos subterráneos. De esos 654, 23 están en el estado de Michoacán. De esos 23, todos están sobreexplotados o tienen condición de sobreexplotación. ¿Qué quiere decir? Que la extracción es mayor que la recarga. Y solamente hay disponibilidad en el agua superficial, aguas abajo de la presa La Villita, en la cuenca del río Balsas. Pero vamos, de la descarga de la presa La Villita son 3-4 kilómetros al mar, en donde ya poco se puede aprovechar. Ahí se aprovecha en riego, del distrito de riego allí en Lázaro Cárdenas, y se aprovecha para la ciudad de Lázaro Cárdenas y algunas otras poblaciones de Guerrero, y se toma agua para el puerto industrial de Lázaro Cárdenas. Es donde se aprovecha, pero es un gran volumen el que transita por el río, se utiliza en generación y va a dar al mar. Entonces, la escasez deriva de esos factores que ya son parte de nuestra vida cotidiana. Sí, entonces Michoacán se sitúa, digo, hay escasez, ya vemos, México se sitúa entre los países más pobres de agua y Michoacán supongo que se sitúa en la media por esta cuestión de... No, yo no lo llamaría países pobres, yo lo llamaría un país en donde necesitamos políticas públicas en materia hídrica para poder hacer una mejor distribución del agua de que dispone, porque mira, si dividimos el país en dos, el norte del país genera el 80%, el 70% del Producto Interno Bruto y tiene el 20% del agua disponible. Y al sur se genera el otro 20% del Producto Interno Bruto y se tiene el 80% de agua disponible. Un ejemplo, el distrito de riego del Cutzamala, en la zona de Guerrero, riega con láminas de 3 metros de altura, cuando los cultivos no ocupan más de 60, pero como hay exceso de agua, pues riegan y riegan y riegan las veces que es necesario. Hay un desperdicio y toda esa agua, después de que se retorna, llega a las corrientes y se va al mar, porque es un distrito que está cerca de la costa. Pero, por ejemplo, aquí en Michoacán, ¿no? Aquí el agua disponible para los distritos es, si acaso, cuando es un año normalmente lluvioso, para un riego normal y un riego de auxilio. Y tiene que ser eficiente, pero además también tenemos el problema que aquí el riego todavía se sigue dando en el 95% de los casos en sistemas por inundación. Y eso pues hace que las eficiencias en los distritos de riego, por ejemplo, no pasen del 37% en el uso del agua. Y justamente, digo, yo quería tocar el tema de políticas públicas, ¿no? Ya una vez que tenemos como la radiografía, ¿qué pasa con las políticas públicas en torno al agua, Estrellita? Pues mira, yo creo que, bueno, tenemos muchísimos retos. Temas de infraestructura, financieros, los retos de las propias instituciones, y también hay un apartado legal importantísimo porque pues existe la Ley de Aguas Nacionales
que de alguna manera mandata las grandes políticas, las grandes vías del agua, y nombra a la Comisión Nacional del Agua precisamente como la gran administradora del agua, porque hay que recordar que el agua es de todos los mexicanos, ¿sí? Existe un derecho humano al agua que está plasmado en el 4º constitucional, pero la Conagua tiene ciertos alcances y ciertos límites. ¿Por qué? Porque existe precisamente el tema de la autonomía municipal. Entonces está el entramado, no existe como tal un sistema de política pública del agua, tendría que ser algo sistémico, no lo hay. ¿Por qué? Porque se corta el entramado de la gobernabilidad. La federación dice una cosa, puede dar ciertas recomendaciones, por ejemplo en los temas de la emisión de las normas de contaminación, pero a nivel local sucede otra cosa, son totalmente autónomos los organismos operadores. Por eso es que de los 2.500 municipios que tenemos en el país, pues la gran mayoría de los organismos operadores están en números rojos, pocos son los organismos realmente eficientes y sin embargo la Conagua no puede meterse, ¿no?, a las entrañas de estos organismos operadores. Sí tiene la facultad de otorgar los permisos, las concesiones de agua, de alguna manera incentivar los temas de infraestructura a nivel local, de dictar las grandes políticas, pero no puede resolver como la parte local. Entonces está como cortado el entramado de la gobernanza del agua. Ok. Políticas públicas. Incluso hay contradicciones, hay muchas contradicciones en esto, complementando el comentario de Estrellita, ¿no? Y las contradicciones datan principalmente de que no hay una estrategia de desarrollo que tenga claro en todo el país cómo se debe utilizar el agua. Es decir, el agua se utiliza para la agricultura, para la industria, para el desarrollo urbano y demás, pero vamos a ver algunas de las contradicciones que tenemos a mano. La ciudad de Morelia, por ejemplo, igual que las ciudades de México en su mayoría, va creciendo la mancha urbana, como le llaman, y va absorbiendo bosques. Esto hace que disminuya la propia capacidad para que pueda tener más agua en el futuro y a la vez va a demandar más agua. Esto nos dice que no hay una estrategia de ordenamiento del territorio donde se puedan proteger las zonas que captan el agua y que puedan esas zonas satisfacer las necesidades presentes y futuras de esa mancha urbana que va creciendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí tenemos una serie de problemas también más complejos. El crecimiento desordenado, los inmobiliarios por su lado, la gente también por su lado invadiendo terrenos y demás, otros quemando para apropiarse de más terrenos o territorios. Y esto pues no lo detiene el gobierno porque no hay un grado de gobernabilidad que logre permear a todo ese sector. Ese es en el desarrollo urbano. Si nos vamos a la parte agrícola, vamos a encontrar una historia muy parecida, ¿no? En las asignaciones de agua, el que tiene el pozo de agua, en donde está el pozo de agua es donde tiene la autoridad, donde tiene el poder para manipular a grupos sociales, a grupos de agricultores y demás, y también hay poca organización o administración al respecto. Y si nos vamos a la parte de la industria tiene sus stakeholders, le llaman, su grupo de interesados también políticos que infiltran para que vayan haciendo leyes y estas leyes las vayan haciendo a modo de la industria del agua. Por ejemplo, la industria de las bebidas es una industria muy socorrida, que por cierto paga muy poco de agua y sí utiliza mucha agua para hacer todas estas bebidas tan famosas que nosotros conocemos y que es un gran negocio. Después de preguntarle también aquí al ingeniero el tema de políticas públicas, quiero pasar a eso. ¿Se acuerdan que una cervecera en el norte se canceló? De una cervecera de Constellation Brands. Me gustaría que pudiéramos relacionar el tema y, bueno, lo comentáramos acá, ¿no? Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Aquí nos quedamos con la opinión de Carlos, ingeniero, políticas públicas. A ver, mira, políticas públicas. Es un tema que a mucha gente le duele, porque pisa muchos callos, porque hay muchos intereses en esto, ¿no? Principalmente políticos. Claro. Porque el agua es un tema político, ya ni siquiera es económico, ni es de producción, es un tema político.
que se maneja y se ha manejado históricamente así, desde que existía la Ley Federal de Aguas allá en los años 70 y que después con la creación de la Conagua se modificó, se actualizó y se creó la Ley de Aguas Nacionales, y ahora la que está ahí en el Congreso durmiendo, lleva como 12 años, dormida, ¿no? En el tintero. Pero es un tema en el que no se ponen de acuerdo porque hay intereses políticos y económicos muy fuertes. Ahorita el doctor mencionaba sobre la distribución del agua. Mire, así, el 85% del agua que se extrae de los acuíferos o que se utiliza de las fuentes superficiales es para riego. Es para riego. Los distritos de riego y las unidades de riego para el desarrollo rural representan el 85% de la producción alimenticia del país a nivel nacional. En Michoacán, la superficie bajo riego en distritos y unidades es del orden de los 460,000 hectáreas. Más o menos la mitad está en distrito de riego y el otro tanto está acá. Las unidades de riego son del orden de 2,400 y los distritos de riego son de 10. Pero consumen aproximadamente el 85% del agua que se extrae del subsuelo. El resto del 15% se distribuye en industrial, en servicios y en agua potable. El siguiente nivel de uso es el de agua potable o el de uso doméstico. Después el de servicios y el industrial, que apenas rebasan el 1 o 1.5% del total que se extrae. De todos esos, los agricultores no pagan un peso de agua por los derechos de agua, porque así está plasmado en las leyes y en la Constitución. Las ciudades se supone que deben de pagar una cuota mínima y algunas la pagan, otras no la pagan. Pero los prestadores de servicios y los industriales pagan el agua más cara que hay en México. Incluso más cara, si le compran el agua con agua, es más cara que si la pagaran a los organismos operadores, en la mayoría de los casos. Entonces, eso hace que empiece a haber diferencias y empiece a haber esas luchas, ¿no? De ir infiltrando gente para que me ayude, para que vaya cambiando, para que vaya buscando. Pero la realidad es que no hay una planeación real, no hay una administración del agua que le toca a la Federación, que en su momento lo estaba haciendo la Conagua, pero hoy no la hay. Hoy no se administra el agua, hoy no se cuida, hoy todos somos dueños del agua y por eso es que el que tiene el pozo en su terreno, aunque sea un grupo, es el que manda. Pero eso no es de hoy. No, pero hoy se está recrudeciendo por la escasez o por la supuesta escasez, porque no en todas partes hay escasez. Aquí el tema es que todas esas políticas a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local deben de tener un punto en común que no lo tienen. Aquí, por ejemplo, en Michoacán, por ahí del 2006, se promulgó la Ley Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, que no había en Michoacán. Y esa se hizo para quedar alineados con la Ley de Aguas Nacionales y poder tener acceso a las inversiones y a los programas federales, cumplir con esas reglas. Se hizo y durante mucho tiempo estuvieron fluyendo recursos al Estado de Michoacán en todos los temas. O sea, yo, como delegado de Conagua, pues hice muchas obras en zonas de riego. Aquí no construimos presas, esas se construyeron recientemente, pero rehabilitamos zonas de riego, muy pocas porque el dinero no fluía con la facilidad que nosotros queríamos, pero se trabajó mucho en los organismos operadores grandes, empezando por los que eran mayores de 50,000 habitantes. Y hasta la fecha hay organismos en Michoacán como La Piedad, como Zitácuaro, un poco Zamora, que son organismos muy eficientes, que han trabajado en eso. Morelia no se puede decir eso, porque Morelia está copado. Tiene un costo administrativo muy elevado que no le permite trabajar adecuadamente. Entonces, todas esas políticas de las que se habla de que no, lo que yo veo es que no tienen un punto en común, por eso no convergen y por eso hay discrepancias entre si las aguas son estatales, por ejemplo. Aquí ha habido discusiones de si el agua es estatal o es federal. ¿O es federal? La Constitución dice que es propiedad nacional, pero el Estado también tiene en su Constitución algo de eso, de que habla que hay aguas estatales, cuando cumplen ciertas características.
Entonces, esas políticas públicas hacen falta también para ver cómo se van a derivar los poquitos o muchos recursos de que se disponga en los 3 niveles. Hay un trabajo enorme que hacer en la cuestión de planeación, desde los 3 niveles de gobierno, ponerse de acuerdo y planear toda esta parte, ¿no? Yo lo que estoy escuchando, sin ser muy conocedor del tema, pues es que realmente caemos en el discurso de, pues el agua es de todos, entonces, pues, pero ¿hasta dónde, no? O sea, porque si yo tengo mi pozo, pues es de todos, pero este es mi pozo, ¿no? Entonces yo la comparto con quien quiero, ¿no? Fíjate, Benja, que ahí lo que me parece es que precisamente con esta ley que está detenida en el Congreso desde hace 12 años, que señalaba el ingeniero Roberto Valenzuela, se hablaba precisamente, estaba este debate, incluso adicionándole al reto de la Administración Federal, que si las aguas son estatales o qué hacen los municipios, estaba otro elemento adicional que está dentro del debate, que es la participación social, la participación ciudadana a través de los mecanismos de los consejos de cuenca, que es pues son entidades que están reconocidas por ley. Es decir, que el ciudadano también tuviera voz y voto con respecto al tema de los usos del agua y el otorgamiento de los permisos y las concesiones. Pero habiendo precisamente tantos frentes, tantas directrices que tomar en cuenta, me voy a ver muy radical, pero en mi opinión tendría que haber una federalización de la política del agua. Es decir, la Conagua tendría que asumir toda la responsabilidad. O sea, sacar las manos de los gobiernos locales. Yo diría tendría que fortalecerse como institución, incluso en términos presupuestales, porque no es posible que haya gobiernos estatales que estén construyendo plantas de tratamiento que son grandes elefantes blancos, grandes oportunidades de corrupción, cuando en realidad secuestrados por los sindicatos, porque hay que decirlo también pasa. También, ¿no? bueno. No me quiero meter en ese tema porque luego me va muy mal. Es un tema que no tiene que ver con la planeación. Claro, no, pero digo, pasa. Entonces tendríamos, para mí, este punto que tú dices de convergencia tendría que sostenerse a la luz de una visión de largo plazo. Es decir, una visión futurista de cómo queremos ver nuestros recursos de agua desde ahorita hasta el año 2050, por ejemplo. Entonces, teniendo esa referencia, ya tendríamos que decantar, entonces, cuáles son las políticas que tendríamos que estar construyendo desde la federación, desde lo local, y no está sucediendo. Claro. Tenemos 1 minutito y medio más o menos, Doc. Y regresando retomamos donde se quede tu participación, ¿te parece? Pero el tema que tú mencionabas, digo, si quieres decir otra cosa, lo que está hablando, adelante, pero a mí me interesaba ligar esto, el tema que tú mencionabas, que ya aquí el ingeniero nos ponía en perspectiva de cuánto pagaba más o menos una empresa u otra, y de cómo se usaba el agua. Pero entonces, el tema de las empresas, ¿sí termina afectando o no? Yo sé que hay derrama porque son los que pagan el agua más cara, ya lo dijo. O sea, es decir, para financiar todo esto, ¿no? Digamos que depende mucho del contexto en el que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos en una ciudad donde se tiene que repartir el agua entre la población y las empresas, entonces hay conflictos por el agua. Y ahí es a lo que vamos a ir en un futuro no muy lejano en varias ciudades. Y ahí es donde tendríamos que poner los puntos sobre las IES. ¿Por qué tenemos que llegar a esa crisis de agua donde tengamos que repartir el agua entre o le doy a la ciudad o le doy a la agricultura o le doy a los industriales? Y vienen los conflictos. Hace no mucho tiempo en Morelia se vio un conflicto así, donde los colonos tuvieron que salir a decir que se les diera el agua, ¿no? Porque ya tenían semanas sin que se les diera el agua de manera más o menos regular, ¿no? Sí, pero eso fue falso. Vamos a hacer una pausa y es que justo estamos entrando y me dicen que tengo que ir a pausa. Regresamos ahorita aquí ya estaba armando el debate. Regresamos, esto es Peras y Manzanas. Ahorita les aclaro. Estamos de vuelta, interrumpí de mala manera porque era necesario ponernos al corte. Aquí una réplica que se estaba dando entre Carlos y ingeniero Roberto, pero antes me interesa aclarar algo. No tengo nada en contra de los sindicatos, creo que es una conquista histórica de parte de los trabajadores, estoy totalmente a favor de ellos, pero considero que debemos de ser autocríticos y que muchas veces algunos, no todos, caen en solapar pues actos de corrupción o toman un camino que no es. Por eso decía que hay ciertos
sindicatos que secuestran algunas dependencias y propiamente pues hablaba desde una experiencia local, no voy a decir de qué ciudad, pero una experiencia local. Pero bueno, esa es mi interpretación, nada más. Quiero aclarar eso porque todos los sindicatos merecen nuestro respeto cuando hacen las cosas bien. Ahora sí, yo ya no me meto. Bueno, yo quería aclarar lo que mencionaba el doctor del caso de Morelia. Es una colonia que se llama Jardines del Toreo, así con nombre y apellido, que es contigua a la planta de Coca-Cola. De Coca-Cola. Aquí en la ciudad, sí. Es una colonia que históricamente se ha negado a ser parte del sistema operador de agua potable. Son independientes, ellos tienen su comité y tienen un pozo. Un pozo que cada vez que les falla, pues quieren que el gobierno vaya y lo arregle gratis, porque ellos dicen que meterse a Loapas es pagar mucha agua, pero quieren todos los beneficios, quieren desasolve de drenaje, ellos descargan su drenaje al otro lado por donde está el rastro, a un dren que pasa por ahí. No están conectados al drenaje de Loapas, porque son independientes y porque no se quieren arreglar. Cuando surgió el problema del pozo, el pozo de ellos pues, falló por la edad, por la mala construcción, y le echaban la culpa a la refresquera que porque les estaba robando el agua. Les quitaba el agua. Cosa que no es cierto. Lucharon, hubo ahí pues, paros sí pasa, ¿no? Y reclamos. O sea, hay industrias que no era el caso. No era el caso, digo, pero llega a pasar en otras partes. ¿Qué pasó? El caso honestamente, y se los digo porque yo estaba en el Loapas, yo vivía el problema, pues la refresquera dijo, no, yo no quiero problemas. A ver, vamos a ayudarlos a que rehabiliten su pozo. Le rehabilitaron su pozo, a los dirigentes les dieron una lana y se arregló el problema. Volvemos a lo que decíamos hace rato, los intereses están por encima de las políticas. Entonces, eso no se va a arreglar. Y no es el único caso. En Morelia hay varias colonias residenciales como Jardines del Toreo, como la que está en la salida a Pátzcuaro, un club de golf. La Huerta. La Huerta, y otros que no quieren entrarle al sistema de administración central porque no quieren pagar las tarifas de agua. Y pagan cuotas mínimas que no les alcanza cuando tienen problemas. Eso es lo que pasa. Lo más curioso es que estamos hablando de fraccionamientos, pues donde clase, de cierto nivel socioeconómico, claro. Media alta hacia arriba, ¿no? O sea, sí, no. Claro. Sí. Jardines del Toreo es una colonia donde viven muchos notables. Sí, claro. Entre periodistas, notarios, sí, jueces, etcétera. Oye, y para mucha mí, gente, ¿no? En mi experiencia, los que más tienen son los que menos quieren pagar, ¿eh? Siempre. La verdad, y son los que más... Y sí, exacto. No, de verdad, o sea, estuve en un área de atención al público y generalmente las personas de un nivel socioeconómico más sencillo, más bajo, pues no era tan complicado como los pudientes. O sea, la verdad, o sea, se negaban a pagar y eran los que más escándalo hacían, ¿no? Y que los más inconformes. Entonces, pero pues, bueno... De hecho, en términos de políticas públicas de agua que estamos platicando, las políticas de financiamiento hídrico pues están a veces muy ausentes en términos de resolver los problemas que les toca resolver, es decir, ¿en dónde debíamos estar financiando el agua? ¿Dónde se produce el agua? ¿Cuál es el costo para trasladar el agua? Y luego, ¿cuánto debe costar el agua? Y en costos reales, no subsidiados. En el costo real. Ajá. Pero además en el costo real, si lo vamos a meter a un mecanismo de mercado, como otros servicios, por ejemplo el teléfono, la luz, por el estilo, entonces el agua tendría que tener un precio muy diferente porque dependería de otros elementos, digamos la disponibilidad a pagar por obtener agua. Sin embargo, aquí está también un tema polémico, porque si el agua se vendiera o se cobrara a los precios reales, también tendrías una afectación a quienes tienen menos ingresos, ¿no? Claro. Entonces, hacer esta discriminación de precios es tarea de los gobiernos para diseñar una política con calma para que puedas tú desde cobrarle más agua a quienes más pueden pagarla y a quienes más gastan y cobrarle menos por agua a quienes menos tienen y menos gastan. Hacer una redistribución del ingreso, esa es la tarea de los gobiernos para mejorar a los que menos tienen, ¿no? Eso es real en un contexto general. Sí. Pero sí, yo te voy a poner un ejemplo aquí. Morelia y Uruapan. Uruapan no bombea prácticamente agua. Son aguas superficiales y todo es por gravedad. Sí. Morelia bombea el 80%. El costo que tiene Morelia solo por energía eléctrica, pues
rebasa por mucho claro, los costos que tiene Uruapan. Entonces, si el agua de Uruapan cuesta 2 pesos, no sé cuánto cuesta ahorita, vamos a pensar, cuesta 2 pesos, pues el agua de Morelia ya cuesta 10. Solo por el bombeo. Si aparte, Uruapan trata mínimo el agua, clora, Morelia trata el 70% del agua que extrae. Eso tiene un costo, el tratamiento, los químicos, las plantas potabilizadoras. Volvemos a lo mismo. Si esta cuesta 2, Morelia cuesta 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay que redistribuir el pago de 2 pesos para que todos paguen igual o los que no tienen paguen lo justo. En proporción. Pero acá igual. La diferencia es que los pobres que hay en Morelia son igual a los pobres que hay en Uruapan. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que en Michoacán cerca de 2 millones de habitantes están en extrema pobreza, que no tienen acceso a vivienda, que no tienen acceso a agua, no tienen acceso a servicios básicos, no tienen una vida digna. Entonces, hablar del tema de redistribución de costos, y no nada más en el agua, en muchos servicios. ¿Cómo sería? Yo creo que aquí es el tema de las políticas públicas. Son políticas que deben enfocarse a los trajes a la medida. ¿Por qué? Pues porque Uruapan no va a subsidiar a Morelia, no tiene por qué. ¿Estamos de acuerdo? Incluso el tema de las cuencas. Claro. Las políticas deben obedecer a una lógica más de cuencas en el tema del agua, ¿no? Claro, es correcto. Que ahí, perdón, yo sería de la idea, insisto, de que se tendría que ver como algo mucho más sistémico y no tan local. Por eso insisto en esta idea de que sea federal, ¿no? Se tendría que federalizar. La federación tendría que atraer la agenda y pues dictar las grandes políticas, aunque aquí van a brincar los que... Privatización el tema no, de Estrellita. Yo creo que está mal entendido el tema de la privatización. Una cosa es la privatización del agua, cosa que no existe y la Constitución no lo permite. ¿Por qué? Porque está establecido precisamente que el agua es de la propiedad de la nación, de todos los mexicanos. Pero sí estoy a favor de la participación de las asociaciones público-privadas, es decir, de las inversiones de los privados en el sector del agua. Para el tema de la distribución, o sea, efectivamente, traslado, que ¿no? era lo que platicábamos fuera Puede ser del en todo el programa. proceso, desde la producción. Sí, ¿por qué? Porque efectivamente tú tienes organismos operadores que son deficientes, que están en números rojos, que no tienen dinero para la infraestructura, que dan un mal servicio, que el habitante pues no tiene su servicio continuo de agua y que al final de cuentas tiene que comprar pipas de agua para poderse abastecer, que al fin a la larga pues los más pobres son los que pagan más por el agua, a pesar de que pagan su tarifa de agua, siendo que quizás, no digo que sea la gran panacea, pero sí, a lo mejor hay organismos operadores que manejan este esquema y que son altamente eficientes. Entonces, ¿por qué cerrarse a la posibilidad de la participación privada en el agua? Yo sí estoy a favor, siempre y cuando sea en beneficio del usuario y del ciudadano. Claro, pero pues digo, yo creo que siempre cuando sea en beneficio, cualquier cosa, ¿no? Pero creo que de repente es mucho, o sea, tienes toda la razón, hay datos duros que demuestran que estos organismos a veces son inoperantes, que hay corrupción dentro, etcétera, ¿no? Y no nos referimos propiamente a Conagua, yo creo que más en gobiernos locales y municipales, es donde hay un gran problema, ¿no? Donde los gobiernos, bueno, en este caso ni siquiera gobiernos, los personajes que se encargan de ser alcaldes, por ejemplo, o el cabildo, pues actúan más como caciques, ¿no? En muchas partes del país, que como otra cosa, es la verdad, ¿no? O sea, y porque de pronto ponemos los ojos en la capital, pero pues el estado de Michoacán es muy... Hay 113 municipios, ¿no? No, y existen los grandes cacicazgos que siguen persistiendo. Claro, recién por ahí, cerca de aquí, ¿no? Sí, aquí en un municipio, se dice que terminó, no lo sabemos, ¿no? Y bueno, a eso me refiero yo, ¿no? O sea, yo digo, creo que más es aterrizar en esa parte, pero también creo que es un poquito el rollo que nos dijeron con Telmex, o sea, no estoy diciendo tú, sino que se construyó, ¿no? Con Sicarza, con esta parte de ábrete al privado y todo va a mejorar, y bueno, vimos que al final no, pero bueno, regresamos para que den su opinión, porque vamos a ir un corte, perdón, y regresando, dan su opinión. Ya marcaron. Vamos a ir a un corte, regresamos, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, interrumpí otra discusión aquí, ya este es el último bloque. Me gustaría que, no les voy a quitar la libertad,
y lo liguen con su conclusión, ¿les parece? Pues adelante, iba a decir algo Inge, y así nos vamos ya para la conclusión. Bueno, básicamente lo que estamos hablando ahorita, el tema de inversión, hay ejemplos malos en donde no funcionaron porque hubo descuidos y hubo intereses y hubo corrupción, hay que decirlo como es. Pero hay otros que son buenos ejemplos de inversión, uno de esos lo tenemos en Morelia, que son las plantas de tratamiento, que tienen 20 tantos años ya funcionando, siempre han funcionado correctamente, cumplen con las normas y los costos son tan adecuados, vamos a decir, que es el único sistema a nivel nacional de sistema de saneamiento de aguas de Morelia, es el único sistema a nivel nacional que trabaja con números negros y que tiene un superávit anual. ¿Por qué? Porque se cuidó la operación, porque se cuidó el pagar en tiempo, el cuidar lo que se pagaba, el cuidar la calidad del agua, y eso hizo que el proyecto de saneamiento Morelia fuera exitoso, que en otras partes no funcionó y con las mismas empresas. Claro, sí, y yo también considero que muchas veces son cosas que el Estado podría hacer, claro, pero que pues muchas veces no se meten a corregir estos temas de corrupción, a cuidar los métodos, etcétera. Conclusiones, Estrellita. Bueno, yo insisto en que el agua se tiene que ver como un gran sistema, el sistema mexicano del agua, ojalá existiera algo así, de tal manera donde cada uno de los actores tuviera muy claro su papel, qué es lo que le corresponde hacer, cuál es su responsabilidad y sobre todo construir una agenda con un horizonte de largo plazo, de gran aliento, que no se viera interrumpido ni por un cambio de administración, ni por la llegada de un nuevo alcalde, ni por la llegada de un nuevo gobernador, ni siquiera por la llegada de un nuevo presidente. Yo sería de la idea que la agenda del agua de México tendría que ser precisamente pues una tarea conjunta, una tarea sistémica, de largo aliento y que requiere muchísima inversión. Hay que reconocer que el hecho de que ahorita en el sector del agua en los últimos 10 años se ha descapitalizado, hay poco dinero para la infraestructura, y me parece que tenemos que buscar estos mecanismos, insisto, ¿por qué no? No satanizar la participación privada en el sector del agua, pero evidentemente bajo esquemas que sean claros, transparentes y en los que el ciudadano pues también se vea beneficiado. Conclusiones, Doc, ¿hacia dónde va Michoacán? Pues yo creo que más bien tiene que ir hacia una nueva cultura de la gestión del agua. Es decir, debemos dejar esa cultura de pensar que el agua es un recurso abundante a pensar que el agua es un recurso ya muy escaso, ¿no? Cada vez más, y que pues para ello necesitamos gestionarlo desde diferentes aspectos. Ya mencionábamos las políticas públicas, el sector de financiamiento hídrico, pero un sector clave va a ser la ciencia y la tecnología con sus aplicaciones en el manejo del agua. Es decir, a medida que incorporemos más técnicas, que las generalicemos, porque ya hay muchas tecnologías, pero no están generalizadas, no están socializadas. A medida que más las incorporemos, pues podemos llegar a tener un uso más eficiente del agua. Pero esto tiene que partir de una política desde arriba, no puede partir desde abajo, no pueden ser solo los productores los que se organicen para mejorar el agua en su parcela y demás. Tiene que venir desde una política desde arriba, donde se le invierta y donde se deje de ver el agua solamente como, pues, no pasa nada, con que se resuelve el problema y vamos a seguirle dando paliativos. No, se tiene que resolver de raíz, y ya resolverlo de raíz implica trabajar con los actores desde abajo, dar salida a esas leyes que están por ahí congeladas. Que nadie le quiere entrar, por eso siguen ahí durmiendo el sueño de los justos. Desde otro discurso, desde otro diagnóstico, esta propuesta que hace Estrellita desde la parte federal, me parece que puede ser un buen inicio y que a final de cuentas pues tengamos ahí identificadas las partes prioritarias, ¿no? Para gestionar el agua. Sí, sí. Sus conclusiones, Inge. Bueno, primero que todo coincido plenamente con mis dos compañeros en el tema de las políticas públicas. Se debe hacer, hay mucho trabajo por hacer, pero se requiere voluntad política de todos los sectores, en todos los niveles. Y en el tema de Michoacán es un estado que todavía le falta mucho por hacer. Se requiere que la autoridad tenga presente y claro qué es lo que sí se necesita, no lo que yo ofrezco. En Michoacán ofrecen los políticos grandes obras porque ya no hay agua, voy a hacer pozos y voy a hacer acueductos y voy a hacer presas. ¿Y qué pasa? Pues, por ejemplo, Morelia le meten más agua,
Ahorita pierde casi el 50% del agua que produce, pues va a perder el 60%. Se va a fugas. incrementar la presión en las redes, se van a crecer las fugas. Entonces, la idea no es esa, la idea es trabajar sobre las tecnologías que ya existen, las que nuevas que están saliendo, rehabilitar, eficientar, pero hay algo bien importante, la educación para hacer un uso eficiente del agua. Sí, que considero que esa sería, lo decía hace rato fuera del aire, ¿no? La apuesta a largo plazo, pero se tiene que hacer ya, por lo menos. Sí. Porque es la que no cuesta, ¿no? O sea, Así es. Es la que no cuesta o cuesta menos, y pues si es la que va a germinar a largo plazo, pues entonces es la que tenemos que ir sembrando ya. O sea, Es correcto. yo recuerdo que a nivel básico, o sea, bueno, yo crecí con ese tema de la educación del agua, desde cosas básicas como no dejar abierto el grifo cuando estás lavándote los dientes y estas cosas, pero creo que se queda luego en un plano como muy infantilizado, y creo que tiene que llegar más allá. O sea, está bien que seamos niños, pero no por eso nada más nos van a decir, cierra el grifo cuando... Y ya lo solucionaste. Ajá, claro. No es el tema, no es el caso. Claro, no es el caso, ¿no? Y creo que, pues bueno, es una apuesta de largo plazo, pero esperemos que se ponga en marcha. Yo quiero agradecerles mucho por haber asistido, Estrellita, muchas gracias. Gracias a ti, Benjamín, y a todos los aquí presentes. Gracias por este espacio. Mañana a las 2 de la tarde, ¿verdad? Mañana a las 2 de la tarde, por supuesto, en el noticiero a las 2, aquí por la señal del Sistema Con Michoacano. el buen Héctor, a quien le mandamos también un saludo. Muchos saludos a Héctor Tapia. Pues, Doc, muchas gracias por haber asistido otra vez. Al contrario, me da muchísimo gusto estar. Siempre se aprende mucho en estas mesas y pues yo encantado. Gracias por la invitación. Sí, claro. Y bueno, Inge fue la primera vez, pero bienvenido y ojalá sean muchas más, porque pues muchas veces por otras cosas que no vamos a entrar aquí se habla o se tiene un prejuicio, ¿no?, sobre personas que han participado en administraciones anteriores, pero se nota que usted hizo lo que le tocaba y que sabe sobre el tema. Gracias por haber venido. Esperamos haber servido de algo. Claro que sí. Y bueno, pues llegamos al final. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nos vemos los lunes de 9 a 10 y que, bueno, tiene otra cita pues el siguiente lunes con esta mesa roja de peras y manzanas. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal. Muchas gracias por habernos visto. Y bueno, recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó